reglas. Cuéntenme si hicieron todos los ejercicios, si tuvieron dudas en algún ejercicio de los que mandamos a hacer del práctico. Dice en el 6B, iban a hacer 3 cuadros, ¿o no? Porque se podían mezclar 3 veces los... Bien, perfecto. Esa es una observación muy importante, chicos, y espero que todos la hayan tenido en cuenta. En el problema número 6, nosotros teníamos, primero, la primera parte del problema era fácil. Bueno, les voy a copiar directamente la resolución así, ustedes la ven rápidamente. Fíjense que lo que yo tenía en la primera partecita de este cuadrito del punto 6 era, primero me preguntaba para un gen determinado, en este caso Juana para un gen A y me lo muestra como mayúscula, y el esposo heterocigota, entonces el genotipo, si es homocigota para A, me va a quedar de esta manera y el esposo va a ser heterocigota. Eso quiere decir que si me pregunta si Juana está embarazada, ¿cuál va a ser la posibilidad de tener un hijo con el mismo genotipo del padre? ¿Qué es lo que yo voy a tener que hacer? Y bueno, obviamente, colocar las gametas de estos progenitores, de cada uno, hago el tablerito de Punnett y en base a eso obtengo el resultado, ¿sí? Tengo 50% que son homocigotas dominantes y 50 heterocigota, como me pregunta probabilidad de tener un hijo con el genotipo del padre, el genotipo del padre es este. O sea que esto sería mi cuadro de resultado y me daría el 50%. Sin embargo, después me hace otra pregunta y esa pregunta tiene que ver con otra característica, y ahí lo que tengo que tener en cuenta justamente es el dato que me da de pestañas, por ejemplo, en este caso pestañas largas, y me dice que ambos tienen el genotipo dominante, pero en realidad no me está aclarando, perdón, me dice el fenotipo dominante, pero no me está aclarando el genotipo. Entonces, ¿qué problema yo tengo acá? Y que si yo digo que hable del probable genotipo de una pareja, cuando lo que yo digo es que ambos tienen pestañas largas, y me dijo que pestañas largas era dominante, yo sé que en el fenotipo dominante tengo dos posibilidades genotípicas: ser homocigota dominante o ser heterocigota. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener 3 cruzas probables en un matrimonio en el cual los dos tienen pestañas largas. O son los dos homocigotas dominantes, o son uno homocigota dominante y el otro heterocigota, o son los dos heterocigotas, ¿sí? O sea, si yo tengo, por ejemplo, si lo pusieran así, el padre puede tener estos dos genotipos y la madre puede tener estos dos genotipos, si ustedes se fijan, pueden hacer 4 cruzas, o sea, este con este, este con este, este con este y este con este. Pero fíjense que el primero lo tenemos acá. El segundo es este, un homocigota dominante con una heterocigota, y este con este es también este. Entonces, bueno, ¿para qué lo voy a resolver 2 veces? ¿Sí? Y el doble heterocigota que tenemos acá está allí expresado. Entonces, no hace falta que hagan 4 cuadros, sino que simplemente haciendo 3 yo podía obtener los resultados. Entonces, ¿cuáles son las respuestas a esos problemas? Y obviamente depende, vamos a copiar ahí las respuestas, depende de lo que me esté, de los progenitores, va a ser la respuesta que yo voy a tener. ¿Qué quiere decir esto? Que si ambos progenitores son homocigota dominante, el 100 obviamente tienen pestañas largas. Ojo con esto, si uno es homocigota dominante y el otro heterocigota, en realidad el 100% también tiene pestañas largas, porque acá la diferencia es el genotipo. O sea, en el genotipo es verdad que el 50% es así y el 50% es así, o sea, 50 homocigota dominante y 50 heterocigota. Pero como el problema me está preguntando fenotipo, cualquiera de los dos se ve con pestañas largas. O sea que solo en el momento en el cual un individuo heterocigota se cruce con otro, el tablerito me va a arrojar ahora. En cuanto al genotipo, no me lo pregunta, se los pongo por las dudas para que nos quede claro, el 25% es homocigota dominante, el 50% es heterocigota
y el 25 es homocigota recesivo. Pero al fin y al cabo, en cuanto al fenotipo, el 75 van a tener pestañas largas, que son estos dos. Y este 25% nada más es el que va a tener las pestañas cortitas. ¿Se entiende? Sí, Gisa. Sí. Bien, perfecto. Bueno, ¿en qué otra pregunta tuvieron dudas? ¿Y el 6C cómo quedaría? El 6, ¿sí? C. Bien. Bueno, el 6 ahora me habla de pie plano, de otra característica u otro rasgo. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta acá? Me dice que el pie, considerando que el rasgo pie plano es recesivo, ¿sí? ¿Qué fenotipo tendría el hijo de un matrimonio en el que uno de los progenitores tiene pie plano, en cambio el otro tiene pie normal? Bueno, acá vamos a tener una diferencia en el genotipo porque, en realidad, si uno tiene pie plano y el otro tiene pie normal, ya no va a ser lo mismo porque voy a tener genotípicamente dos posibilidades. O sea, si uno tiene pie plano y otro tiene pie normal, y nosotros sabemos que el normal es dominante, entonces el normal puede ser así, y el pie plano puede ser así nada más. O sea que acá, ¿qué voy a tener como cruza? Este con este o este con este. Tengo ya dos posibilidades, no tres, ¿sí? Porque uno me está hablando del dominante, o sea, del fenotipo dominante, pero el otro es recesivo. Entonces, ¿qué me va a quedar si hago el tablerito de Punnett? Me va a quedar de esta manera, ¿sí? Si cruzo este progenitor con este, acá tenemos, con este, perdón, acá tenemos el tablerito, ¿sí? Coloco las dos gametas del dominante, las dos gametas del recesivo, cruzo y son el 100% heterocigotas y encima el 100% con pie normal. En cambio, si el padre es, si uno es recesivo pero el otro es heterocigota, coloco las gametas del heterocigota, del homocigota recesivo, y fíjense en la cruza voy a tener 50% heterocigota y 50 homocigota recesivo. O sea que 50 tiene pie normal y 50 tiene pie plano. Y tengo que dar esas dos respuestas. ¿Se entiende? Sí, Gisa, gracias. Bien. No, de nada. Bueno. ¿Alguna duda más, sobre todo de estos que hemos visto de cruza? Porque los primeros son de cruza monohíbrida. Después vamos a ver un ejemplo de la cruza dihíbrida, pero quiero saber si hay alguno de estos que nos generó dudas. Hay algunas que son teóricas, pero por ejemplo, el punto, creo que el 20 tenían. Bueno, desde el 18 tenían que elegir una característica, que podían elegir una u otra. Pero, por ejemplo, el 20, que es algo que vamos a usar después, esto del factor RH, lo vamos a usar un montón. ¿Qué les dio ese tablerito? ¿Lo hicieron el ejercicio 20? 100% RH positivo, ¿no? Bien, fíjense, a ver, en el primer caso, a mí me hace hacer una cruza. Esperen que estaba buscando la consigna. Si bien me hace una descripción de los factores, lo primero que me dice es que yo cruce dos individuos que son, en realidad, para el factor RH, uno que es dominante, ¿sí? Y otro es recesivo. Esto tienen distintas formas de expresarlo. La verdad es que a veces se usa la I sola o a veces se usa como tienen ahí en el problemita la I con el RH. O sea, a ver, para que ustedes sepan que son sinónimos y que los pueden encontrar de una forma u otra. Yo puedo representar I así en mayúscula y después le ponen RH chiquitito, que quiere decir el alelo dominante, o la I en minúscula también con el RH. A veces directamente, este sería el alelo recesivo, a veces directamente lo representan con la I,
o sea, sin el RH, por ejemplo, así, dominante o recesivo. Y a veces, como este factor RH es la presencia en un glóbulo rojo, que vamos a ver después, que es una proteína D, a veces lo representan con D. Les hago las tres nomenclaturas porque puede ser que lo encuentren de una manera u otra, porque es bastante común encontrarlos en múltiple opción de una manera u otra. Es más, esta nomenclatura incluso la Facultad de Medicina hace como un par de años que no la usa, es más común esta o esta. Sin embargo, bueno, con las consignas obviamente que me daba el trabajo práctico tendría que tomar en cuenta esto. No importa que tenga más de una letra para expresar, pero en la primera me hace cruzar un homocigota dominante, o sea que lo tendría que haber puesto así y así. Fíjense, aunque tengamos así todo escrito en bloque, ese es el alelo, con un homocigota recesivo que tendría que escribir el genotipo de esta forma. ¿Qué hago siempre? Primero que nada, busco las gametas. Las gametas son obviamente el fundamento del tablerito de Punnett que yo hago. Entonces, tengo esta gameta en este progenitor o esta. O sea, tengo dos posibilidades y encima son iguales. ¿Sí? Y en este también tengo dos gametas y también son iguales. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que la verdad es que ustedes pueden hacer un cuadro o un tablero de Punnett que tenga, al fin y al cabo, 4 cuadraditos. Pero ¿saben cuál es el problema? Que en realidad me queda igual. Por eso el problemita les hace así, que lo crucen de esta manera. Pero la verdad es que si ustedes se fijan, si este gameto es igual a este y este gameto es igual al otro, quiere decir que obviamente todo lo que yo cruce acá me va a quedar igual. O sea, con tan solo una resolución de este problema, yo tendría la respuesta correcta, que es el 100% heterocigota. Si quieren, repiten esto mismo acá, 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 pero al fin y al cabo me va a dar el 100%, que es heterocigota, genotípicamente. ¿Y cómo sería el fenotipo? ¿Qué significa que yo tenga por lo menos un dominante ahí? ¿Cuál sería el fenotipo para este problema? Acuérdense que fenotipo es lo que yo veo. RH positivo, ¿no? Perfecto. Quiere decir que es factor RH positivo. De esa manera verbalizo lo que estoy viendo justamente en el genotipo. ¿Sí? Entonces, la cruza me tiene que quedar de esa manera. Obviamente, si ustedes se fijan en el problemita siguiente, en la cruza siguiente, ya les digo, en la 21, me hacía repetir esto. Esperen que borre acá. Me hacía repetir esto, pero ahora repetir el ejercicio, pero teniendo en cuenta, ¿sí? De ambos, o sea, de ambos progenitores si tienen el genotipo heterocigoto para este gen. Entonces, otra vez, ¿qué hago? Y tengo en cuenta el genotipo de uno, que es heterocigota, o sea, sí. El otro, que también va a ser heterocigota. Siempre, y no nos confiemos, ponemos las gametas para no confundirnos, y esto tiene que ver con la cruzada híbrida, que es la que vamos a ver ahora. Tengo acá una gameta, acá tengo la otra gameta, y acá igual. Entonces, ahora sí, el tablerito de Punnett tiene un fundamento de hacerlo de 4. Ojo con esto, que esto también les voy a marcar la diferencia. Vamos a hacerlo primero acá y vamos a ver la comparación de la forma en la cual está dibujada en el práctico, porque la verdad que el verdadero tablerito de Punnett tiene la forma de rombo, pero la verdad que es más fea para trabajarla o más confusa. Por eso siempre nos sentimos más cómodos con un cuadro de esta manera. Si ponemos esto así, nos vamos a encontrar con que voy a restituir el par cromosómico de cada uno, o sea, voy a producir, fíjense, como en la gameta yo estoy haciendo meiosis, o sea, voy a separar las gametas que tengo. En el tablerito de Punnett yo estoy haciendo la fecundación de estas gametas, la posibilidad de fecundación. Entonces, cada uno de ellos, y ahora en este caso, como el mismo ejemplo de la cruza de Mendel en F2,
la proporción que me da es 1, 2, 1, que significa 1 homocigota dominante, 2 heterocigotas y un homocigota recesivo, ¿sí? Eso significa 1, 2, 1. O lo mismo que una proporción 25, 50, 25. Ahora, si ustedes se fijan en la nomenclatura, que tienen en el práctico, vieron que les hacen un cuadrito que tiene una forma de rombo. Se los voy a poner acá en paralelo. Yo acá en este les he representado con las I solitas, en vez de hacerlo de la otra manera, pero bueno, sería lo mismo, ¿sí? Ahora, fijémonos en esto. Si yo tengo la representación en rombo, en vez de tenerlo así en cuadrado, la verdad es que esta distribución de Mendel 1, 2, 1 se ve más bonita. Porque fíjense que el rombo yo lo leo así, así y así. O sea, acá encuentro 1 de esto, 2 de los heterocigotas y 1 de esto. Como Punnett originalmente hizo este tablero en forma de rombo, yo veo esta distribución 1, 2, 1 más bonita, o incluso en una cruzada híbrida 9, 3, 3, 1 también de forma más bonita, ¿sí? Pero a la hora de trabajar, muchas veces al hacer estas cruzas, porque fíjense, estas cruzas ustedes las deberían hacer así. Este, cruzarlo con este. Este con este. Este con este. Y en último acá, este con este. Hay veces que esta disposición en diagonales nos confunde. Es más fácil hacer este cruzamiento así, en línea, porque estamos más acostumbrados a trabajar con líneas así. Entonces, la realidad es que muchas veces les es más fácil trabajar con el cuadro de esta forma, pero es lo mismo, chicos. O sea, es lo mismo representado en rombo o representado en cuadradito. Pero si giro es más ese cuadrado así, 45 grados, van a obtener esa misma gráfica del rombito. ¿Se entiende? Sí, ya sé. Sí. Bueno, ahora me interesa que vayamos al ejercicio 22 y 23. Dice una pregunta. ¿Sí? Perdón. El genotipo obtenido entonces ahí, ¿cuál sería? ¿El genotipo de cuál? Del 21. El genotipo, Sí. que es uno... El genotipo es lo que está escrito en los genes. Entonces sería 25%, se escribe así, homocigota dominante. Para esta cruza sería así. El 50% heterocigota, o sea que lo escribo de esta manera y así. Y el 25% es homocigota recesivo. Eso es genotipo. ¿Qué es fenotipo? Lo que yo veo. Fenotipo sería 75% factor RH positivo y 25% factor RH negativo. Siempre en fenotipo tengo 2 respuestas y en genotipo tengo 3. Bien. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Sí. No entendí el fenotipo. ¿El fenotipo de qué? ¿De este? Sí. Recuerden que fenotipo es lo que yo veo. Lo que yo veo es, de acuerdo a lo que está escrito en los genes, qué es lo que yo visualizo en el individuo. Si yo digo que hay 2 alelos para el factor RH, ¿sí? O sea, yo tengo un factor RH que es el que estoy estudiando acá. Y tengo 2 alelos. Uno es el alelo dominante y otro es el alelo recesivo. ¿Puedo tener más alelos? Sí, en este caso en el factor RH existen 2 alelos nada más. Para más de 2 alelos vamos a ver excepciones de la regla mendeliana desde mañana. El alelo dominante, que es este, siempre se manifiesta con tan solo una copia. En cambio, el alelo recesivo, que es este de acá, necesita 2 copias para manifestarse. Entonces, si yo tengo 2 copias del recesivo, va a ser factor RH negativo porque necesita 2 copias para expresarse. En cambio acá va a quedar oculto. Es como en el caso de la semilla que vimos. La semilla verde queda como escondida en la cruza mendeliana de Pisum sativum, ¿sí? Porque la amarilla la tapa si hay representación de por lo menos una copia. Obviamente este tiene 2 copias
de RH positivo, entonces por eso su manifestación es el factor RH positivo. Pero en este, que existe una copia de uno y una de otra, ¿quién de los dos gana? ¿Quién se expresa? El que llamamos dominante, y por eso lo representamos con la letra mayúscula, porque con tan solo una copia se expresa. Entonces, el 50% de este heterociota y el 25% en conjunto es lo que me da este 75% en el fenotipo dominante. En cambio, como solo el 25% tiene dos copias recesivas, en el fenotipo es lo que yo veo como factor RH negativo. Ahí entendí, gracias. Bien, no, de nada, Vicky. Bueno, ¿alguna duda más? ¿O vamos a las cruzas de híbrida? Facu, no sé si estás levantando la mano o se te apretó. Sí, profe. Sí. Tenía una duda en el 9C, es teoría. No me equivoco. Bueno, vamos a ver, a buscarlo. 9. 9C. Sí. Bien. Bueno, el 9 dice, responda. Ah, bien, me dice qué significa que la mujer es homogamética y que el hombre es heterogamético. Esto es importante porque en realidad este concepto nosotros ya lo vimos en la unidad pasada, entonces es traerlo un poquito acá, si bien el concepto homogamético y heterogamético lo tienen ahí en el cuadernillo un poquito más adelante, ahora cuando vayamos de determinación cromosómica del sexo, que lo vemos mañana, pero cuando nosotros hablamos de mujer y hombre, obviamente estamos hablando de nuestra especie, ¿sí? Porque si no sería macho y hembra. ¿Y qué significa que sea homogamético o que sea heterogamético? A ver, una mujer tiene 46 cromosomas en total, en cada una de sus células diploides, pero tenemos 22 pares que son autosomas. Siempre obviamente de a pares ubicados esto, porque tenemos 23 pares. Pero un par es sexual. Y ese par sexual de la mujer es XX. En el hombre, en cambio, de esos 46 cromosomas, también tiene 22 autosomas dispuestos obviamente en pares, pero en el par sexual, ese par sexual tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Como estas son nuestras células de tipo diploide, cuando este macho tenga o forme sus gametas que van a tener la mitad de información genética, se van a quedar cada una de las gametas, ahora no van a tener 46 cromosomas, sino que van a tener 23, entonces no van a estar de a pares. Van a tener 22 cromosomas solitos, que son los autosomas, y un cromosoma, no un par, sexual. Ese cromosoma sexual o va a ser X o va a ser Y. Entonces, ¿por qué se lo llama heterogamético? Porque en sus gametas puede formar, hetero es distinto, gametas distintas, algunas con X y otras con Y en el lugar del cromosoma 23. En cambio, en la mujer, las gametas, que también tienen 23 cromosomas porque son haploides, tienen 22 autosomas y tienen un cromosoma sexual que, como no tengo otra que lleve X, siempre va a ser X. Entonces, ¿por qué se la llama homogamético? Porque homo es igual, las gametas de las mujeres son todas iguales. Eso quiere decir que un óvulo tiene siempre 22 cromosomas autosomas y un cromosoma X. En cambio, el espermatozoide de un macho, y en este caso, bueno, del hombre, puede tener 22 autosomas en su núcleo y un cromosoma X, o puede tener 22 en el núcleo y un cromosoma Y. Tiene una opción o la otra. Por eso es heterogamético. ¿Se entiende? Ah, bien. Bien, gracias. No, de nada. Este concepto, chicos, como les digo, está trabajado desde en realidad lo que vimos en la unidad anterior, pero sin embargo no es lo único, o sea, no es la única unidad en la cual se trabaja. En ciclo celular se repasa y acá también. Tengan en cuenta que en lo que les voy a mandar a leer para mañana, que es ante la página 21,
también en realidad tenemos un detallito de esto, que sería por qué se lo llama heterogamético u homogamético. Bien, pasamos a las de cruza dihíbrida, que me interesa saber si han podido resolver también esos ejercicios. Acá tenían el ejercicio 22, por ejemplo, y 23 de cruzas dihíbridas, que el 22, como me da todas las respuestas iguales, no me interesa tanto corregirlo, ¿sí? Les voy a poner los resultados para que ustedes lo visualicen. En el 22 estamos primero. Fíjense que en la pregunta del ejercicio 22, yo tenía a un individuo que era homocigota recesivo para la vaina, o sea, tenía comprimida y de color amarilla, y acá teníamos otro que tenía la vaina hinchada y verde. Entonces, cuando yo formo las gametas de una cruza dihíbrida, pero que son iguales, fíjense que cuando Mendel nos pone la generación P o parental, que son iguales, y después me dice que la generación F1 me da el 100% un resultado, es porque en realidad si yo hiciera un cuadrito de 16 combinaciones, fíjense que todos me quedan iguales. Entonces, por ahí ni siquiera los cruzo a todos. Pues bueno, si siguen viendo, cada uno son todos iguales, ¿sí? O sea, tienen un heterocigota para un rasgo y un heterocigota para el otro. Entonces, en la F1 de la cruza de dos individuos homocigotas, uno un doble homocigota, digamos, recesivo y el otro dominante, voy a tener 100% de este genotipo y en el caso de esta cruza, que era la vaina, va a ser 100% hinchada y verde, porque era el caso, obviamente, de esta situación particular. Pero me interesa y lo vamos a ver con el 23 como ejemplo, para que ustedes tengan en cuenta cómo hacer el cruzamiento cuando las gametas no son exactamente iguales. En el problema, en la parte, en el ejercicio 23, les decía que hicieran una autopolinización entre estos dos individuos. O sea, este individuo que era heterocigota, que lo cruzara con otro individuo que también es heterocigota. Cuando yo tengo un genotipo de un individuo, tengo que analizar en realidad, y esto es primordial, las gametas. Gametas, como dijimos recién, es la posibilidad de hacer meiosis en estos individuos. O sea, cuando yo veo acá la gameta, estoy haciendo la meiosis, y nosotros sabemos que en meiosis tenemos dos mecanismos de generar variabilidad genética. Por un lado, teníamos el mecanismo del crossing over, ¿sí? Y además del crossing over, tengo el entrecruzamiento, o sea, la separación al azar de los cromosomas en la meiosis 1 y en la meiosis 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo combinar cada uno de estos son dos alelos de un gen. Este es el gen forma de la vaina de Pisum sativum. Estos son los dos alelos del otro gen, que es el color de la vaina de Pisum sativum. No sé por qué miércoles le pusieron S y C, que encima la mayúscula y la minúscula son re parecidas. La verdad es que estaría mejor haberlo hecho con otras letras, pero bueno, lo hacemos así porque está en el ejercicio así, pero generalmente se tratan de buscar letras que sean más bonitas de distinguir en la minúscula y en la mayúscula para no confundirnos. Será re complicado. Sí, no sé por qué la hicieron así, la verdad que en realidad yo se los puse a propósito para que sepan que por ahí, bueno, se genera esta confusión de decir, bueno, a ver, por ahí hago el tablerito de Punnett con letras que son bastante claras y después me ponen un ejercicio así y se confunden por escribirla. Entonces digo, bueno, practiquemos en el TP con una complicada, pero bueno, es como al pedo elegir letras así. Belén dice, ¿por qué en la 22 no se buscan los gametos? No, sí, en la 22 también se buscan los gametos. En todos se buscan los gametos. Lo que pasa es que los gametos en la 22 son todos iguales. Pero ahora les explico cómo cruzarlo acá y en realidad les sirve para cualquiera buscar los gametos. En los gametos, para buscarlos de esta manera, es fácil hacer siempre un entrecruzamiento entre la primera letrita con la tercera, la primera con la cuarta, la segunda con la tercera y la segunda con la cuarta. Fíjense, primera con la tercera, primera con la cuarta, segunda con la tercera, segunda con la cuarta. Esas son... Esto quedó más feo.
Esas son todas las gametas que yo puedo formar en este individuo. En el 22 también lo hago. A ver, se los hago chiquitito acá, pero ¿por qué no se los representé o por qué no busqué los gametos? Porque en realidad me quedan iguales, pero lo obtengo de la misma forma. Primero con el tercero. Primero con el cuarto. Segundo con el tercero. Segundo con el cuarto. ¿Qué pasa? Son todas iguales. O sea que este individuo, en realidad, que es homocigota dominante, doble homocigota dominante, todas sus gametas son iguales. Entonces está simplificado en la cruza de Mendel, la F1, porque digo, bueno, es al pedo hacer un cuadro de 16. Pero en realidad, justamente el ejercicio, por eso se los mostraba recién, el cuadro tiene 16 lugares y les quedan los 16 iguales, porque todas las gametas son iguales. Por eso ustedes en el tablerito, en ese punto, vuelvo al 22 un segundo para que se ubiquen acá. Fíjense, ese es el ejercicio que estábamos poniendo recién, que es del 22. ¿Ven que son todos iguales? No es que no buscamos los gametos, están los gametos. Lo que pasa es que el gameto de este es así, 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 todas iguales, que son las que están puestas acá. ¿Cuáles son las gametas de este individuo? Todas estas. Son iguales. El problema se presenta, por eso estábamos viendo el ejemplo ahí de la 23, cuando sí son distintas. Entonces el cuadro se me hace un poco más complejo. Fíjense que en este individuo hago lo mismo, obtengo las gametas de la misma manera y voy a obtener 4 gametas distintas. ¿Sí? ¿Qué hago entonces ahora con esas gametas? ¿Cómo sigo el problema después de buscar las gametas? Hay que cruzarlas ¿Las entre uno? sí. En No, el cuadro. tablero. Bien, el cuadro es una hipótesis de un proceso de fecundación. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy juntando todas estas gametas. O sea, estas son gametas hipotéticas. Yo no sé cuál fue realmente la que salió de este individuo. Ahora, esta podría juntarse con esta, esta con esta, esta con esta, esta con esta, y así en cada uno. Si ustedes hacen todo esto, les van a quedar 16 flechitas distintas. Y justamente estas 16 flechitas distintas es lo que nosotros hacemos justamente en el cuadro. Para no estar haciendo esto, que es un quilombo y se ve todo enredado, lo que nosotros hacemos es justamente un cuadrito. Entonces, ¿qué hago yo en realidad en el cuadro? En el cuadro yo represento la posibilidad del cruzamiento que yo tendría de estas 4 gametas de un progenitor con 4 gametas del otro, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? En realidad, coloco, por un lado, voy a borrar esto para poder... Coloco estas gametas que formamos acá en este cuadro hipotético, ¿sí? Fíjense, de las gametas que nosotros acabamos de escribir, me quedaría una gameta así. Ojo, como les digo, al trabajar esta con las minúsculas y las mayúsculas, háganlas bien grandes y bien chiquititas. Bien, ahí tenemos las 4 posibilidades de uno. ¿Qué hago? Pongo las del otro progenitor acá, de la misma forma. ¿Y qué hago? Restituyo el par. Chicos, esto es una gameta, es un espermatozoide, un óvulo, que lo estoy uniendo con el otro. Entonces, ¿qué hago? Como el genotipo de un individuo se escribe de esta manera, se escribe las 2 letras que me representan un gen juntas y las otras 2 del otro, y bueno, ¿qué me conviene hacer? Junto las S, junto esta con esta, y después junto esta con esta. Y hago lo mismo en cada uno, ¿sí? Esta ahora la junto con esta, y esta con esta. Y así voy completando todo el cuadrito. Otra vez, si ustedes se fijan en el tablerito que tenían en el ejercicio, les salía un tablero en forma de rombo. Pero, al fin y al cabo, es lo mismo. Como les digo, generalmente es más bonito ver los resultados en este tablero. ¿Qué quiere decir es más bonito verlos en este tablero? Que la verdad es que si ustedes se fijan acá, en esta gráfica que tenemos acá arriba, que sería la resolución del ejercicio,
cortó esto. Acá, yo puedo ver ordenada la proporción que al fin y al cabo Mendel encontraba en la F2 de 9, 3, 3, 1. Porque en este problema, ¿qué sería el 9? Y el 9 es ser dominante para ambos. O sea, tener la vaina hinchada y también de color verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cómo me doy cuenta que es dominante para ambos? Porque tiene que tener por lo menos una S mayúscula, no me importa la otra, pero por lo menos una S mayúscula y por lo menos una C mayúscula, sin importarme la otra. Ahora, hay 3 individuos que son dominantes para uno, pero para el otro recesivo. O sea, que tiene, por ejemplo, la vaina hinchada, tiene por lo menos una S, pero el color es amarillo. Entonces, si busco en la gráfica, veo 1 con esa configuración, 2, 3. Después tengo un individuo, o sea, 3, digamos, individuos que son recesivos para la vaina, o sea, que es comprimida, pero tiene por lo menos una mayúscula de C, o sea, que va a ser de color dominante para el color que sería verde. 1, 2 y 3. Y por último, el 1 es el recesivo para ambos, o sea que tiene chiquititas todas, que solo encuentro 1. La proporción 9, 3, 3, 1 es una proporción de las 16 que yo tengo en el cuadrito. Si ustedes completan este cuadro de acá, chicos, el que está abajo, me pasa lo mismo, ¿eh? O sea, de eso no le den bolilla, porque en realidad el cuadro, de una forma o de la otra que lo expresen, me va a dar lo mismo. O sea, si hacen este cuadrito y lo cruzan de la misma manera que lo hicimos en forma de rombo, me da igual. Lo que pasa que en vez de verse como ordenadito, como le están viendo ustedes ahí en el de rombo, no se ve así tan prolijito. ¿Por qué? Porque en realidad este cuadro, si yo lo roto, si ustedes rotan este cuadro, 45 grados más o menos, y lo ven, digamos, en una forma que va a estar como cuadrado, no me va a quedar, en vez de rombo, no me va a quedar tan ordenado en el sentido de que si yo veo esto, a ver si puedo hacerlo con esta miércoles, no sé si me va a dejar cortar en este plano. Por ejemplo, supónganse esto, no, me lo está haciendo de cualquier forma. Bien, esto que yo veo acá, si ustedes lo rotan así, ven que es un cuadrado. Es lo mismo. O sea que si yo lo veo de esta manera, es un cuadradito como el que estábamos dibujando recién. Si yo lo dejo así, como rombo, estoy viendo, pero los resultados son los mismos. Con la diferencia que si lo veo así, fíjense cómo me queda el 9331. Me queda como de costado. Fíjense en los colorcitos que estábamos viendo. No me queda bonito, ordenado así. Pero generalmente es más fácil trabajar con el cuadrado que con ese rombo. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien, ahora yo les pregunto, ¿qué pasa para darles otra situación hipotética y entender esto del 9331? ¿Qué pasa si yo en realidad no uso esta, digamos, esta nomenclatura y en realidad utilizo otra cruza hipotética que me den una situación problemática en la cual las cosas sean distintas? O sea, que tenga que cruzar en realidad otro tipo de individuos. Supongamos que para una situación problemática X, la que sea, que no me responda igual a la regla mendeliana, me hacen cruzar un individuo que es doble homocigota para un rasgo con uno que es heterocigota para el otro rasgo. ¿Qué hago siempre primero? Y bueno, busco las gametas. ¿Cómo busco las gametas? Cruzo el primero con el tercero, el primero con el cuarto, el segundo con el tercero, el segundo con el cuarto. Hago lo mismo con el otro. Primero con el tercero, primero con el cuarto. Segundo con el tercero, segundo con el cuarto. ¿Qué hice acá? Obtuve gametas, nada más. Ahora yo voy a tener que hacer la cruza. O sea, después de hacer esto,
hago el proceso, ese cuadro de cruza, acuérdense que es la fecundación, la unión que yo hago entre ellos. Ahora, les hago una pregunta. ¿Este cuadro necesariamente va a tener que tener 16 lugares? No, ¿Por qué? Para mí que sí. y porque en la Para mí primera que son sí. todas iguales. Para mí Bueno. que sí. Va a Bueno, formar vamos a siempre pensar 4 esto. gametas cada una. Bien, vamos a pensar esto y en realidad cada uno obviamente va a hacer el proceso que crea conveniente. Si quieren hacer el cuadro de 16, lo van a hacer para darse cuenta al principio. Este individuo tiene 4 gametas distintas. Cuando yo pongo las gametas de este individuo acá, pongo las gametas de cada uno de ellos, pero fíjense qué pasa con todas estas gametas. Son todas iguales. Entonces, si yo pongo acá una en el tablero, si yo quiero hacer un tablero de 16, ¿lo puedo hacer? Sí, obvio que lo puedo hacer. Pero sepan que voy a estar repitiendo exactamente lo mismo. Vamos a verlo con el ejemplo para poder visualizar esto que les estoy diciendo. No es que no lo puedan hacer, chicos. Vuelvo a decirles lo mismo. Pueden trabajarlo de la forma que ustedes crean más conveniente, porque la idea es que justamente se sientan cómodos trabajándolo, ¿sí? Si yo hubiese hecho todo ese cuadro de la misma forma, ¿qué voy a obtener? Y en realidad voy a ver que este cuadro se va a repetir 4 veces la misma estructura que estamos viendo. ¿Por qué? Porque las 4 gametas del individuo problema que yo tenía arriba eran iguales. Fíjense, vamos a hacer los 2 casos para que ustedes lo vean. Estas eran iguales. Entonces, voy a restituir los pares y voy a formar la unión de estas gametas. Junto los pares de A, los pares de B, tengo los resultados de la primera cruza. Acá tengo los resultados de la segunda. Acá, de este. Y en el último, restituyo el par. Esto, chicos, que les queda como resultado acá, si ustedes se fijan y hacen las cruzas en cada uno, por ejemplo, cruzan este con este con este, fíjense que esto me va a quedar igual. Les pongo las 2 rayitas como igual. Este también me queda igual, este también me queda igual. Todos me quedan igual al de arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo hacer el cuadro de 16, pero en realidad estas 4 son las diferentes, las posibilidades de acuerdo a las gametas. Si hacen el de 16 es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque miren, para expresar los resultados de esto, yo tengo que tener en cuenta, obviamente, lo que en realidad se definió justamente en esta ley de Mendel. Voy a checarlo un poquito para poder ver. Era que justamente yo voy a poder en cada uno de estos resultados, de cada una de estas cruzas, expresar el genotipo y el fenotipo en base a las posibilidades. Las posibilidades expresadas en ecuaciones me tienen que dar lo mismo, si no sería ilógico. Fijémonos el genotipo. Si yo hice el cuadro de 16, voy a tener 4, o sea, sobre 16, que tienen el genotipo A, B, B. Si yo hice el cuadro así, ¿qué me va a dar? Un cuarto. Ahora, 4 sobre 16, ¿no es lo mismo que un cuarto? Sí, porque está simplificado. Exactamente, o sea, en la ecuación es lo mismo, es más, podría hasta representarlo como el 25%. Si vuelven a contar acá, voy a tener 4 sobre 16 con este genotipo, 4 sobre 16 con este, y 4 sobre 16 que es heterocigota para ambos. Al fin y al cabo, si yo me fijo en esto de cada uno de ellos, si ustedes no hicieron toda esta parte del cuadro, hicieron esta nada más, me queda un cuarto de cada uno. Al fin y al cabo es lo mismo, porque cuando yo veo la relación en este cuadro, la relación de este cuadro es 4, 4, 4, 4, que nunca se expresa así incluso, se expresa como 1, 1, 1, 1. Y esto es lo que tienen en el cuadernillo cuando les enseña a hacer una cruzada híbrida, el libro de Curtis, les pone el ejemplo de un cruzamiento de prueba de este tipo, como el que les acabo de hacer acá, y el resultado que les da les dice tiene la proporción 1, 1, 1, 1. ¿Qué quiere decir? 25% de cada uno.
Porque 4 sobre 16 o un cuarto es lo mismo de cada uno de estos decir el 25%, chicos. O sea, son todos, en realidad, sinónimos de lo mismo. A veces la facultad se los expresa en porcentaje, a veces se los expresa en fracción. Lo que pasa es que la cruzada híbrida de Mendel normal, cuando nos decía 9331, imagínense que este 9331, que es 9 sobre 16, 3 sobre 16, esto es un perno expresarlo en porcentaje porque me va a dar un número con coma. Entonces, generalmente no se usa. Esto es igual a 6,25%. No se usa. No quiere decir que no lo pueda expresar así. ¿Sí? O sea, lo puedo expresar igual. Lo que pasa es que no lo voy a usar de esa manera. Yo puedo expresarlo igual. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Bueno, chicos, ¿alguna duda? No. No, No. Obviamente tienen que terminar de hacer todos los ejercicios. Si los hicieron a todos, genial. Yo no quiero sumarles más ejercicios hasta no empezar a complementar un poco más la otra parte de la teoría que nos queda. Sí quiero que controlen y corroboren cada uno de esos, que revisen la teoría, y para mañana les sumo como tareita leer, además de la página que tenían que leer hasta hoy, por si alguno no lo había hecho por el examen, les extiendo esa lectura, ahora se los mando igual por el grupo, hasta la página 21. Porque mañana empezamos a ver excepciones a esta regla mendeliana. Entonces, yo puedo ver excepciones a esta primera y segunda ley si entiendo primero la primera y la segunda ley. Entonces, leemos, bien repasamos de vuelta hasta esa página, leemos hasta la página 21. Los que estén en el grupito de Bio Podcast, yo ya se los subí también, por si no quieren leerlo, quieren escuchar, pero háganlo por lo menos hasta ahí. Así mañana metemos este concepto de herencia ligada, influida al sexo, que son excepciones a la regla mendeliana, pero sabemos más o menos de qué estamos hablando. Vamos a ver un videíto que les ha grabado la Dani de este tema mañana, y después obviamente nos conectamos al Meet para ver dudas y para ver algunos ejemplos justamente de estos ejercicios.